Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. Como verán, en el día de hoy vamos a tejer a estos tres lindos animalitos para utilizarlos como colgantes y decorar el carro o cualquier otro ambiente donde sea necesario un toque de ternura. Y esta idea se debe a que últimamente noté que este accesorio es tendencia y muy usado por las crocheteras, así que aproveché de traérselos a ustedes. También les recuerdo que estos animalitos podemos utilizarlos solamente como amigurumis, ya que el columpio es un accesorio aparte, así que ustedes escogen. Entonces en este tutorial vamos a tejer los tres animalitos, al puerquito, al pingüino y el pollito, y también su accesorio, el columpio. Así que bueno, antes de comenzar no olviden darle un like y suscribirse al canal. Ahora sí pasemos con la lista de materiales que yo he utilizado. Por aquí les muestro los materiales en físico. Entonces el hilo que yo utilicé fue este de la marca Amigurumi de círculo, 100% algodón y de un grosor de 2 milímetros. Ustedes pueden utilizar cualquier otra marca siempre y cuando sea de 2 milímetros para que los animalitos les queden del mismo tamaño que los míos. Ya que si aumentamos el grosor de hilo podría aumentar el tamaño de nuestros amigurumis y lo mismo si los disminuimos. También utilicé esta aguja de crochet del mismo grosor, 2 milímetros de mi hilo, para que así los puntitos queden más uniformes. Ojitos de seguridad, yo utilicé unos de 5 milímetros su tamaño. Ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de ojitos. Vamos a necesitar también un par de alfileres para posicionar las piezas sobre el cuerpo y también una aguja lanera para luego coserlas a él. Un marcador de vueltas convencional, cualquiera que tengan, pero recuerden que es muy importante marcar las vueltas. Yo utilicé rubor para colocarle en las mejillas y que así se vea aún más tierno. Y por último, algodón siliconado o antialérgico para rellenar el cuerpo de nuestros amigurumis. Y por supuesto, una tijerita. Así que eso sería todo. Antes de comenzar, en este apartado les dejaré todas las abreviaciones de los puntos, de algunos puntos que vamos a utilizar en este patrón, ya que también voy a estar subtitulando el patrón en pantalla para más facilidad. Así que ahora sí comencemos el paso a paso. Y vamos a iniciar tejiendo el pingüino. Y este será el amigurumi que voy a tejer con ustedes aquí en vivo, ya que él cuenta con bastantes cambios de colores, así que necesito explicarles detalladamente esos pasos. Y también les recuerdo que el patrón para tejer a los tres animalitos es el mismo en cuestión del cuerpo base. Así que es el mismo cuerpo base para todos, solo cambian los colores. Entonces, en la primera ronda yo hice un anillo mágico de 6 puntos bajos, inicié con color gris, luego lo cerré y ahora pasamos a la ronda número 2. Tejemos el primer punto bajo sobre el primer punto bajo del anillo mágico, marcamos el punto y en el mismo punto volvemos a tejer otro punto bajo para así realizar un aumento de punto bajo. Y en esta ronda eso es lo que haremos. Vamos a tejer 6 aumentos
en toda la ronda, es decir que tejeremos 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Y al finalizar tendremos los 6 aumentos y un total de 12 puntos bajos. Por aquí ya finalicé y pasamos con la siguiente ronda, la número 3. Ya tejí el primer punto bajo y este lo marqué. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer un aumento de punto bajo, que ya saben que son 2 puntos bajos en un mismo punto para formar un aumento. Entonces esta secuencia será la que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Luego en el siguiente un punto bajo y luego en el siguiente un aumento. La misma secuencia 6 veces, o sea 6 grupos de un punto bajo y un aumento. Al finalizar los 6 grupos tendríamos un total de 18 puntos bajos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 4. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Ahora aquí vamos a tejer una secuencia similar a la anterior, pero será de 2 puntos bajos y seguidamente un aumento. O sea, tejemos un punto sobre cada punto, 2 puntos bajos y en el siguiente un aumento de punto bajo. Y eso lo vamos a repetir en toda la ronda. 2 puntos bajos y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento, hasta finalizar con un total de 24 puntos bajos. Por aquí ya finalicé y les recuerdo que vayan pausando el video a medida que vamos tejiendo, ya que yo tejo rápido para que el video no se haga muy largo. Pasamos entonces con la siguiente ronda, la número 5, y en esta vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos, uno al lado del otro, y en el siguiente punto un aumento de punto bajo. Esta misma secuencia, al igual que las anteriores, la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. 3 puntos bajos y un aumento, 6 veces en total. Y así finalizaríamos con un total de 30 puntos bajos, como aquí que ya finalicé. Siempre vamos a finalizar con un aumento. Así que pasamos con la siguiente ronda y la última de aumentos. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Aquí vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos, contando el que marcamos, uno al lado del otro, y luego en el siguiente punto un aumento de punto bajo. Siempre los aumentos los vamos a tejer sobre el aumento anterior. Así que bueno, aquí vamos a realizar la misma secuencia en toda la ronda, 6 veces en total, 4 puntos bajos y un aumento. Y así finalizaríamos esta ronda con un total de 36 puntos bajos. Una vez lista la ronda, ahora pasamos con la siguiente, la número 6, y preparamos nuestro color blanco para realizar los cambios de colores a partir de esta ronda. Así que bueno, vamos a iniciar tejiendo 22 puntos bajos en color gris, uno al lado del otro. Una vez listos los 22 puntos bajos, ahora sí vamos a cambiar de color y para hacerlo vamos a realizar lo siguiente. Retiramos la última lazada del último punto bajo, así nos quedarán 2 lazadas y la última lazada será en color blanco de esta manera. Pasamos la hebra y la sacamos por medio de las 2 lazadas y así realizamos el cambio de color. Ahora en los próximos 2 puntos bajos tejemos 2 puntos bajos en color blanco, uno al lado del otro por supuesto, y cuando
hagamos el último, cambiamos de color en la última hebra para gris. Ahora, ya que cambiamos de color, vamos a tejer 3 puntos bajos. Aquí tejí 2 y el último no hice la última lazada para realizarla en color blanco. Cambiamos de nuevo para color blanco y ahora volvemos a tejer 2 puntos bajos. Tejemos un punto completo y el segundo lo tejemos hasta la mitad, para así volver a cambiar de color a gris en la última lazada. Recuerden que todos los cambios de colores los vamos a realizar de la misma forma en la última lazada, para que así estos cambios queden totalmente invisibles. Así que bueno, por último tejemos 7 puntos bajos y con eso finalizaríamos la ronda con un total de 36 puntos bajos, o sea la misma cantidad de puntos que teníamos, pero con los cambios de colores. Así que bueno, una vez lista esta ronda pasamos con la siguiente, la número 8, y vamos a iniciar tejiendo 21 puntos bajos en color gris. Una vez listos, preparamos el color blanco, retiramos la última hebra del último punto y hacemos el cambio de color. Por cierto, yo no he estado cortando la hebra de color blanco, así que no vamos a cortar ninguna de las dos hebras para tejer más cómodamente. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos en color blanco. Entonces tejemos 3 y el cuarto lo dejamos a la mitad y lo finalizamos con gris. Cambiamos a gris y ahora tejemos solamente un punto bajo, uno solo. Lo retiramos parcialmente y cambiamos para blanco de nuevo. Una vez que cambiamos de color, volvemos a tejer 4 puntos bajos. Uno al lado del otro, por supuesto, y cuando lleguemos al cuarto, lo retiramos parcialmente y cambiamos para color gris. Y ahora finalizamos esta ronda tejiendo 6 puntos bajos. En color gris, un puntito sobre cada punto. Y así finalizaríamos la ronda con la misma cantidad de puntos, o sea 36 puntos bajos. Pasamos con la siguiente, la número 9. Y en esta ronda vamos a tejer exactamente lo que tejimos en la ronda número 8, o sea la anterior. Vamos a tejer lo mismo. Comenzamos con 21 puntos bajos en gris, luego cambiamos a blanco, tejemos 4, luego cambiamos a gris, tejemos 1, luego cambiamos a blanco, tejemos 4, cambiamos a gris y finalizamos con 6 puntos bajos. La misma secuencia de la ronda anterior. Por aquí ya finalicé y doy inicio a la siguiente ronda, la número 10. En esta vamos a tejer otra secuencia de cambios de colores, así que vamos a iniciar tejiendo 20 puntos bajos en color gris. Una vez listos, retiramos el último parcialmente y realizamos el cambio de color. Estiramos un poco el color blanco para que así esta hebra no quede tan templada y nuestro trabajo no tienda a desfigurarse un poco por la tensión entre los hilos. Así que cambiamos de color para blanco y ahora vamos a tejer 11 puntos bajos en blanco. Y aquí estoy tejiendo el número 11, así que no lo termino por completo y cambio de color para gris. Estiro la hebra de color gris, como les había dicho, y finalizamos tejiendo 5 puntos bajos en color gris. Y esta ronda la finalizaríamos con un total de 36, o sea, la misma cantidad de puntos bajos. 36 puntos bajos y así iría quedando nuestro cambio de color. Ahora sí pasamos con la siguiente ronda, la número 11.
Y ahora desde la ronda número 11 hasta la número 14 vamos a tejer la misma secuencia que tejimos en la ronda anterior. O sea, 20 puntos bajos en gris, luego cambiamos a blanco, 11 puntos bajos blancos, y luego cambiamos a gris y finalizamos con 4 puntos bajos en gris. Entonces esta misma secuencia la vamos a repetir hasta la ronda número 14, de la 11 hasta la 14. Así que yo voy a tejerla aparte. Y como verán, aquí ya finalicé mis rondas y así es como se verían los cambios de colores. Una vez que hayan llegado hasta aquí, ya podemos pasar con la siguiente ronda, que sería la número 15. Y en esta ronda vamos a comenzar a realizar disminuciones para ir cerrando el tejido y ya ir finalizando. Así que presten mucha atención. Vamos a iniciar entonces tejiendo 4 puntos bajos en color gris y seguidamente una disminución de punto bajo. Para realizar la disminución tomamos 2 hebras seguidas de 2 puntos bajos, 2 hebras adelanteras, pasamos la hebra de hilo por medio de estas dos, nos quedamos con 2 lazadas y finalizamos con una lazada. Y así es como realizaríamos las disminuciones. Entonces vamos a tejer esta misma secuencia, vamos a repetirla 3 veces en total. Así que la repetimos 2 veces más. 4 puntos bajos y una disminución 3 veces seguidas. Y por aquí ya estoy finalizando la última secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Una vez lista, ahora vamos a tejer 3 puntos bajos en los próximos 3 puntos, uno sobre cada punto, y luego de tejer los 3 vamos a cambiar de color para blanco para continuar la secuencia en color blanco. Así que bueno, tejemos 3 puntos bajos, 1, 2 y el tercero no lo finalizamos en gris, sino lo finalizamos en blanco. Regulamos la tensión del color blanco y vamos a tejer un último punto para realizar una disminución. Así que tejemos un punto bajo, con eso ya tendríamos 4 puntos bajos y ahora sí una disminución de punto bajo. Recuerden que en toda la vuelta lo único que vamos a tejer es la misma secuencia, 4 puntos y una disminución, pero realizando los cambios de colores. Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos en blanco y seguidamente una disminución como el último punto blanco en esta ronda. Así que la disminución no la finalizamos en blanco sino en gris para cambiar de color. Y ahora sí vamos a terminar esta ronda realizando una secuencia más de disminuciones, es decir, 4 puntos bajos y por último una disminución. Finalizamos con una disminución y con un total de 30 puntos bajos, ya que disminuimos 6 puntos en esta ronda. Y así es como se vería. Ahora sí podemos pasar con la siguiente ronda, la número 16. En esta también vamos a realizar cambios de colores. Así que vamos a iniciar realizando la secuencia que será 3 puntos bajos y seguidamente una disminución. Esta misma secuencia la vamos a realizar 4 veces en color gris y luego sí cambiamos para color blanco. Así que vamos a realizar 4 grupos de 3 puntos bajos y una disminución en color gris.
por aquí realizo la última disminución, así que la última lazada la cambio por color blanco para cambiar a color blanco. Y ahora aquí vamos a realizar en color blanco una sola secuencia de disminuciones, es decir, tejemos 3 puntos bajos y seguidamente una disminución. Eso sería todo en esta parte de color blanco, así que cambiamos de color para gris en la última lazada de la disminución y tejemos una secuencia más, 3 puntos bajos y una disminución en color gris. Con esto ya estaría lista esta ronda con un total de 24 puntos bajos, ya que disminuimos o restamos 6 puntos bajos en esta ronda. Y esta sería la última ronda con color blanco, así que ya por fin podemos cortar esta hebra de hilo y tejer únicamente en color gris. Vamos a continuar tejiendo disminuciones en las próximas vueltas. Así que pasamos para la siguiente ronda, la número 17. Y aquí realizaremos la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Esta será la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. O sea, 6 grupos de 2 puntos bajos y una disminución. Al finalizar la ronda tendremos un total de 18 puntos bajos y al finalizarla también vamos a rellenar lo que será todo el cuerpo con nuestro algodón siliconado sintético o antialérgico. Y por aquí ya he rellenado todo el cuerpo y así es como me quedó. Asegúrense de que quede redondito por completo. Y una vez relleno pasamos con la ronda número 18 y en esta vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y en el próximo punto, o sea en los próximos 2 puntos, una disminución. Esta será entonces la secuencia que vamos a repetir 6 veces en total. Un punto bajo y una disminución 6 veces hasta finalizar con un total de 12 puntos bajos. Por aquí yo ya he finalizado y ya puedo pasar con la siguiente ronda, la número 19 y la última de esta pieza. Aquí vamos a tejer únicamente disminuciones, así que tejeremos un total de disminuciones una al lado de la otra. Y así finalizaríamos con un total de 6 puntos bajos. Por aquí ya finalicé y cortamos la hebra, dejamos un excedente de aproximadamente 15 centímetros para esconderla. Ahora tomamos nuestra aguja lanera y vamos a esconder esta hebra de esta forma para que el agujerito quede lo más invisible posible. Así. Y listo, con esto ya finalizaríamos el cuerpito base de nuestros animalitos. Como verán, ha sido un poco complicado por el cambio de colores, pero el resto de los animalitos será muy fácil, ya que solamente utilizaremos un color y no vamos a necesitar realizar cambios de colores. Así que aquí en pantalla les dejaré el patrón del cerdito y el pollito, el cual es el mismo, solamente cambien los colores para tejerlos. Y recuerden que el proceso es el mismo, solo excluyendo los cambios de colores. Y ahora vamos a tejer las alitas y patitas, las cuales estarán tejidas con el mismo patrón. Así que vamos a iniciar tejiendo las alitas en color gris.
Entonces iniciaremos realizando un anillo mágico de 4 puntos bajos. Una vez listo, lo cerramos y vamos a iniciar la ronda número 2 en el primer punto bajo. En ese primer punto vamos a tejer 2 puntos bajos y marcamos el primero. Entonces, en esta ronda vamos a tejer únicamente aumentos. Tejeremos un total de 4 aumentos, es decir, un aumento sobre cada punto. Y un aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces, al finalizar vamos a tener un total de 8 puntos bajos, como aquí que ya he finalizado. Vamos a voltear el tejido para el lado derecho. El lado derecho lo dejamos afuera y el revés adentro. Pasamos con la siguiente ronda, la número 3, y en esta vamos a tejer únicamente 8 puntos bajos en toda la ronda, es decir, que tejeremos un punto bajo sobre cada punto. Y con eso ya estaría lista esta patita. Pero antes vamos a realizar un paso más, totalmente opcional, que será cerrar esta pieza de esta manera. Vamos a tejer 4 puntos bajos en la parte superior, tomando ambos puntos de cada lado. Como verán, voy a atravesar con la aguja los 2 puntos. El de adelante y el de atrás, paso la aguja y realizo un punto bajo. En el siguiente punto hago lo mismo, atravieso los 2 puntos con la aguja y realizo un punto bajo. En el siguiente lo mismo. Y podemos tejer 3 o 4. Lo importante es cerrar la pieza para que quede totalmente plana y sea más fácil a la hora de coserla al cuerpo. Así que bueno, como verán, yo ya tejí las 2 alitas y ustedes deberán tejer más piezas utilizando el mismo patrón. Estas son las patitas, así que para el pingüino son estas 4 piezas y el pico que falta tejerlo. Y estas 2 piezas naranjas son las patitas del pollito o patito que vamos a tejer más adelante. También las alitas de él las vamos a tejer en amarillo y con el mismo patrón. Así que bueno, continuamos con nuestro pingüino. Vamos a realizar la última pieza, que será el pico, y vamos a utilizar color amarillo para ello. Este es bastante fácil, solamente vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Lo cerramos y en el primer punto bajo que tejimos vamos a realizar un punto deslizado para que de esta forma quede totalmente circular. Cortamos la hebra de hilo. Dejamos un excedente para coser, o si ustedes lo van a pegar no le dejan ningún excedente, en cambio tendrían que esconder todas las hebras de hilo que hayan sobrado. Y vamos a colocarlo de esta forma que quede como un piquito. Y él irá posicionado justamente aquí. Voy a colocar un alfiler y vamos a coserlo. Sacamos esta hebra por aquí, la cortamos y finalizamos.
Ahora vamos a coser el resto de las piezas. Vamos a colocar las patitas justo aquí. Sería justo al final del cambio de color, en la última ronda del cambio de color. Aquí las ponemos. Las posicionamos con un alfiler y vamos a coserlas ahora. Primero vamos a coserlas en la parte inferior, abajo, justo donde realizamos los 4 o 3 puntos bajos para cerrarlas. Y una vez que cosamos esta parte inferior, vamos a pasar a la parte interna de esta patita, justo aquí, y vamos a dar una puntada para que ella quede de esta forma. Y lo mismo hacemos con la otra patita y listo. Como verán, aquí yo he cosido las dos patitas y las dos alitas, solo que en las alitas no realicé la puntada que realicé en las patitas, para que estas queden abiertas y por acá podamos pasar las cadenas del columpio más adelante. Y la ubicación de estas alitas será a nivel de la nariz o el pico, y la separación entre el cambio de color y el gris serán 2 puntos bajos. ¿Sí? Y aquí las vamos a coser. Vamos a realizar lo mismo con las dos alitas. Cortamos el hilo y así es como quedaría. Ahora yo he colocado los ojitos, los cuales están ubicados entre la ronda número 9 y 10, con una separación entre ellos de 5 puntos bajos. Y por último vamos a colocar un poquito de rubor de nuestro maquillaje con una brochita en los cachetitos o mejillas. Vamos a ir colocando de a poco para que así no quede muy intenso el rubor. Así que con esto ya estaría finalizado por completo el pingüino y así es como quedaría. Y ahora pasamos a realizar el patito o pollito. Como verán, aquí yo ya he realizado el cuerpo base y también estas piezas que serían las alitas y las patitas. Recuerden que ellas están tejidas de la misma forma que tejimos las alitas y patitas del pingüino. Igualmente en pantalla les dejaré el patrón. Y la ubicación de los ojitos será la misma. Los vamos a colocar entre las rondas 9 y 10 con una separación de 4 o 5 puntos bajos. En mi caso dejé solamente 4 puntos bajos de separación entre ellos. Y esta sería la pieza que faltaría tejer, el cual sería el pico. Así que vamos a tejerlo. Este es bastante simple. Vamos a utilizar color naranja y vamos a realizar un anillo mágico de 10 puntos bajos. Luego cerramos ese anillo y realizamos un punto deslizado en el primer punto para que de esa forma quede completamente redondo. Y así es como realizaríamos el piquito. Entonces, una vez listo, lo doblamos de esta forma por la mitad, así.
y ya lo podemos coser en medio de los dos ojitos. En medio y una ronda por debajo de ellos, ahí es donde lo vamos a posicionar. Y como verán, aquí yo ya he posicionado y también he cosido todas las piezas de este pollito o patito. Ya cosí las patitas y las alitas. Y la distancia de las alitas entre los ojos es de 5 puntos bajos. Entonces las alitas estarán posicionadas entre la ronda 9 y 10 con una separación de 5 puntos bajos de los ojitos. Lo mismo de cada lado y las patitas justamente aquí abajo. Así que con eso ya estaría listo este pollito. Esas serían todas las indicaciones para tejerlo a él. Y ahora pasamos con el siguiente y último animalito, el chanchito o cerdito. Entonces, como verán, aquí yo ya realicé el cuerpo base utilizando el patrón que les había dejado en pantalla y utilizando el color rosa claro. Así que ahora vamos a realizar estas piezas, la nariz, las patitas, los bracitos y las orejitas. Y por supuesto los ojitos estarán ubicados en el mismo lugar que el pollito, entre las rondas 9 y 10, con una separación entre ellos de 4 o 5 puntos bajos. Entre la 9 y 10, aquí colocamos los ojitos. Así que bueno, una vez que ya tengan todos estos pasos completados, ya podemos tejer el resto de las piezas para finalizarlo. Vamos a tejer entonces las orejitas, las cuales son bastante simples. Realizamos un anillo mágico con el mismo color rosado claro que utilizamos para tejer el cuerpo. Y dentro de este anillo vamos a tejer primero un punto bajo. Luego cambiamos para medio punto alto, tejemos un medio punto alto. Luego cambiamos para punto alto y tejemos un punto alto. Seguidamente levantamos una cadena y ahora realizamos un punto picot en esta parte. Es decir que tejemos un punto deslizado en las dos hebras del punto alto. Ahora tejemos un punto alto de nuevo, luego un medio punto alto, luego un punto bajo y por último un punto deslizado o punto enano. Y ya con eso estaría listo. Dejamos una hebra para coser y cerramos este anillo. Así es como quedarían las orejitas. Vamos a tejer dos de la misma forma y las vamos a coser en la parte superior de la cabecita. Y la ubicación de estas orejitas será entre las rondas 4 y 5 con una separación entre los ojitos de 5 puntos bajos. O sea, aquí contamos a la ronda 4 y 5. En esas dos rondas posicionamos las orejitas y con una distancia de 5 puntos bajos después de los ojitos. Pueden ser 5 o 6 puntos bajos. Y justo aquí, a la altura de la 4 y la 5, las cosemos. Listo, ahora pasamos a tejer las patitas y bracitos, los cuales estarán tejidos con el mismo patrón. Así que vamos a tejer lo mismo 4 veces hasta tener 4 piezas. Vamos a iniciar entonces realizando un anillo mágico con color fucsia o rosa más oscuro.
en este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos dentro de él. Una vez listo, cerramos este anillo, cortamos la hebra de hilo ya que vamos a cambiar de color para rosa claro. Así que cambiamos de color en la última hebra, en la última lazada mejor dicho, la retiramos y agregamos el color rosa claro. Ahora pasamos a la ronda número 2. Continuamos tejiendo en el primer punto bajo del anillo. Este sería el primer punto bajo de la ronda número 2. Y ahora desde la ronda número 2 hasta la número 4 vamos a tejer un total de 6 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir que vamos a tejer 3 rondas de 6 puntos bajos cada una de ellas y con el mismo color. Así que vamos a ir tejiendo poco a poco cada puntito, teniendo en cuenta que el lado derecho siempre quede hacia afuera, hacia la vista de nosotros, y el lado revés de los puntos en la parte interna. Así que vamos a tejer hasta la ronda número 4, 6 puntos bajos. Como verán, aquí ya llegué a la ronda número 4, cortamos este excedente de hebra y ahora en esta última parte vamos a cerrar estas piernitas o bracitos realizando lo mismo que hicimos con las alitas de el pingüino y el pollito. Tejemos 3 puntos bajos en la parte superior atravesando los 2 puntos de un lado a lado y realizando un punto bajo sobre cada uno de ellos hasta obtener 3. Y ahora si cortamos la hebra de hilo dejamos un excedente de aproximadamente 15 centímetros para coser y luego vamos a coserlas al cuerpo. Ahora vamos a tejer esta pequeña naricita. Vamos a utilizar el color rosa oscuro y vamos a iniciar tejiendo 4 cadenas. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas, nos vamos a devolver tejiendo sobre las cadenas. Vamos a omitir la primera cadena y en la segunda es donde vamos a tejer el primer punto bajo. Y en este mismo punto volvemos a tejer otro punto para realizar un aumento de punto bajo. Tejemos 2 ahí mismo. Ahora en la siguiente cadena realizamos un punto bajo. Y en la última cadena, ahí vamos a realizar 3 puntos bajos en la misma cadena. Una vez listos, pasamos a tejer al otro lado de las cadenas tomando la hebra que nos sobró. Entonces en la próxima tejemos un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo, o sea 2 puntos bajos, uno sobre cada punto, y aquí en esta última cadena, o podría ser en el primer punto bajo, vamos a realizar un punto deslizado para así cerrar este círculo por completo. Dejamos una hebra pequeñita, no tan larga, para poder esconderla en la parte posterior. Y por último, ustedes deberán realizar 2 pequeñas líneas con color blanco
para así realizar los orificios de esta naricita. Vamos a utilizar nuestra aguja lanera y vamos a realizar 2 líneas de esta forma. Pasamos la aguja por un extremo de un punto y lo sacamos por el extremo del otro punto y así las hacemos. Luego posicionamos esta naricita en medio de los 2 ojitos, una ronda por debajo de ellos y ya podemos coserla o pegarla. Ahora vamos a posicionar las patitas y bracitos, al igual que el patito, la distancia desde los ojitos será la misma, 5 puntos bajos. Así que contamos 5 puntos bajos y a la altura de la nariz, aquí vamos a colocar los bracitos. De esta forma los colocamos. Los posicionamos con un alfiler primeramente y luego sí pasamos a coser. Lo mismo del otro lado, 5 puntos de separación desde el ojito. Y como verán, aquí ya posicioné las piernitas también de esta forma. Las puse a la altura de los bracitos, 3 rondas o 4 rondas hacia abajo. Y ahora pasamos a tejer la última pieza, que será el columpio para los que están interesados en tejerlo. En mi caso voy a tejer uno en color azul oscuro para el pingüino. Vamos a iniciar entonces realizando 6 cadenas. Una vez listas, ahora vamos a tejer sobre ellas y vamos a comenzar tejiendo el primer punto bajo en la segunda cadena a partir de la aguja, o sea que vamos a omitir la cadena que está enganchada en la aguja, y en la próxima tejemos un aumento de punto bajo. Luego vamos a realizar 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena. Nos va a sobrar una cadenita al final y en esta vamos a tejer 2 aumentos de punto bajo, es decir que realizaremos 4 puntos bajos en esta misma cadena. Una vez listos, pasamos a tejer al otro lado de las cadenas, tomando las hebras que sobraron de las cadenas. Aquí vamos a tejer 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena. Al final nos va a sobrar una y en esa tejeremos un aumento de punto bajo, es decir 2 puntos bajos aquí mismo. Y con eso ya estaría lista esta ronda con un total de 14 puntos bajos. Pasamos con la siguiente, marcamos y vamos a comenzar en el primer punto bajo que tejimos, realizando un aumento de punto bajo. Este columpio estará tejido únicamente en punto bajo. En el siguiente punto volvemos a tejer otro aumento para así tener 2 aumentos en esta parte. Y ahora pasamos a tejer 3 puntos bajos, uno sobre cada punto. Una vez listos los 3 puntos bajos, ahora vamos a realizar 3 aumentos, uno al lado del otro. Serían 6 puntos bajos en total al finalizar estos 3 aumentos. Y una vez listos pasamos a tejer en el otro lado, tejemos 5 puntos bajos y en el último punto un aumento de punto bajo. Y así esta ronda estaría lista con un total de 20 puntitos en total. Pasamos con la siguiente. En esta vamos a iniciar tejiendo 3 aumentos, uno sobre cada punto.
Una vez listos los 3 aumentos, tendríamos un total de 6 puntos bajos en esta parte. Y ahora en los próximos 5 puntos bajos vamos a tejer 5 puntos bajos, uno sobre cada punto. Al finalizarlos vamos a tejer 4 aumentos en esta parte, es decir, un aumento sobre cada punto. Al finalizar los 4 aumentos tendremos un total de 8 puntos bajos en esta parte y luego pasamos a tejer en el otro lado 7 puntos bajos, uno al lado del otro. Y al finalizar los 7 nos va a sobrar un punto bajo donde tejeremos un aumento de punto bajo. Y así esta ronda, la número 3, estaría lista con un total de 28 puntos en total. Ahora pasamos a tejer la última ronda, la número 4, en la que vamos a tejer la misma cantidad de la ronda anterior, o sea 28 puntos bajos en toda la ronda, un punto sobre cada punto. Como verán, aquí ya he finalizado y este sería el resultado final de las rondas. Y ahora vamos a pasar a tejer la parte de las cadenas para poder colgar a estos animalitos. Así que pasamos a la ronda número 5 y vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos, uno al lado del otro. Una vez listos los 3 puntos bajos, ahora levantamos 110 cadenas. Sí, vamos a tejer 110 cadenas, que este será el largo aproximado para el colgante. Ustedes pueden tejer menos si lo quieren un poco más cortos o tejer más si lo quieren más largo. En mi caso tejí 110 porque creo que ese es el tamaño adecuado. Así que una vez listas las 110 cadenas, vamos a enganchar la aguja en todo el medio del otro lado de la ronda número 5. Tejemos un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado y ya podemos cortar esta hebra de hilo. De esta forma quedaría el columpio, apto para colgar cualquier animalito en él. Así que este lo vamos a posicionar en la parte inferior de el animalito. Le colocamos un alfiler para luego coserlo. Y ahora vamos a posicionar las cadenas. Hay dos formas de posicionarlas. Podría ser esta, que en este caso las cadenas quedarían en la parte de atrás o por detrás de las alitas y quedarían así. Y la otra forma es colocar las cadenas por la parte delantera de las alitas, de esta forma, así, y en la parte superior colocamos el alfiler. A mí me gustó más esta forma personalmente, así que yo las voy a dejar de esta manera. Las cadenas por delante de las alitas. Y así es como quedarían. Entonces ahora el último paso que faltaría sería coser. Vamos a dar una puntada justamente donde colocamos los alfileres sobre las alitas, una puntada en las cadenas, una de cada lado por supuesto, y en la parte inferior en el columpio, ¿sí? Solamente eso vamos a realizar para que el animalito no se vaya a caer. Y por aquí les muestro el resultado final de estas tres linduras. Como verán, aquí tejí el columpio del chanchito en color morado
y así es como se vería. Ya lo he cosido en la parte inferior y aquí en la parte de las cadenas. Pasé las cadenas por delante de los bracitos y dejé las piernitas colgando. Así que bueno, este sería el lindo resultado final de estos 3 animalitos. Espero que los logren colocar en algún lugar adecuado. Cuando terminen su amigurumi, no olviden etiquetarme en su publicación de Instagram o Facebook para poder ver su hermoso trabajo y también compartirlo con el resto de las crocheteras. Así que sin más que decirles, mi nombre es Nita y fue un placer poder tejer con ustedes este lindo proyecto. Si les ha gustado tejer aquí conmigo, no olviden darle un like al video, suscribirse al canal para que nos podamos ver en los próximos proyectos que pienso traerles. Entonces nos estaremos viendo en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!